Bien. Bueno, bienvenidos a esta mesa. Ahí están, siguen entrando. Mi nombre es Maite y voy a ser la moderadora de este panel. Y están conmigo Eduardo y Totantua, de Curiosamente y Derivando, al revés. Que la idea un poco es hablar de esto, de esta nueva herramienta ya de hace unos años, que es YouTube, los canales de YouTube para la divulgación de la ciencia. Y un poco es que nos cuenten de su experiencia y capaz ir haciéndoles preguntas y que se genere un diálogo. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieren empezar ustedes a contar un poquito de los canales de ustedes o quieren empezar directamente con preguntas. Bueno, quizá tomo así la palabra Adelante. por que no se generen silencios, sobre todo al principio, hasta que vayamos calentándonos. Y que sí, quizás sería bueno pues presentarnos un poco, ¿no? Quién es cada cual, un poco qué es lo que hacemos. Pues yo me presento. Mi nombre es Eduardo, soy matemático. Trabajo, de hecho, en la Universidad de La Rioja, en España. Estoy aquí ahora mismo en el despacho, en la universidad. Soy matemático, lo que implica que me dedico a la investigación y a la docencia en la universidad. Así que yo hago investigación en álgebra computacional y hago docencia aquí en matemáticas, en informática y en ingeniería. Y luego además hago algunas labores de divulgación, entre las que quizá las más conocidas son un programa de televisión aquí en la televisión nacional en España, que se llama Órbita Laica, que se puede ver por la televisión internacional y se lo recomiendo vivamente, y un canal de divulgación matemática que se llama Derivando. Y Derivando es un canal de cultura matemática. Es un canal digamos, donde los vídeos hacen una especie de celebración de la matemática, ¿no? No son vídeos para aprender la matemática de la escuela, para aprender a hacer ciertas operaciones o aprender ciertas técnicas, sino que es un canal más bien de cultura matemática, lo que podríamos llamar popularización de las matemáticas. Más que divulgación, porque tampoco suelo hablar de temas muy técnicos, de temas de mi investigación, sino más bien de lo que podríamos llamar cuál es la cultura común matemática y la matemática como parte de la cultura general. Eso es un poco lo que yo hago en YouTube y sorprendentemente hay mucha gente que le gusta. Yo pensé que solamente veía que iban a ver estos canales así como de matemáticas alguien que quisiera aprender a derivar porque tiene una prueba que dar, un examen que dar la semana que viene. Y creía que esa era la urgencia de la gente para las matemáticas, pero no. Sorprendentemente hay gente que le gusta las matemáticas porque sí. Y bueno, pues ahí estoy. Genial. Yo, Sí, bueno, yo soy Tonatiu Moreno. Yo no soy científico, yo soy comunicador, comunicólogo, esa es mi profesión, pero con un gran interés y gusto por las ciencias desde muy niño. Tengo un estudio de animación y estudié una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, donde pues vi la oportunidad de combinar, digamos, mis dos grandes intereses o mis grandes entusiasmos, que son pues la animación, las caricaturas, el arte audiovisual por un lado, y el conocimiento, especialmente el conocimiento científico por el otro. Entonces, nosotros, nuestro canal que se llama Curiosamente, ahí usamos las técnicas del lenguaje audiovisual, especialmente las dibujos, para pues algo muy similar a lo que dice Eduardo, ¿no? Para promover como el entusiasmo por el conocimiento. Tampoco somos un canal que se pueda llamar, aunque nos han llamado muchas veces así, educativo, en el sentido de que no estamos tratando como de seguir un programa, un plan de estudio o que se adquieran ciertas habilidades, sino de promover la curiosidad, el pensamiento crítico, las actitudes que yo les llamo actitudes científicas, que son la curiosidad, el escepticismo y la apertura mental. Y bueno, pues ahí es donde desarrollo mi principal labor. También soy profesor en materias que tienen que ver con información y con lenguaje audiovisual en universidades aquí locales.
Bueno, genial, muchas gracias Ujú. por esas introducciones. Y en realidad, como por ahora no se han animado a hacer preguntas, quería preguntarles, vayan capaz preguntando, respondiendo en orden, bueno, ¿cuál es su video favorito si tuvieran que elegir uno? Y un poco por qué. ¿Cuál es el vídeo de nuestro canal? Si Sí, tuviéramos que elegir uno. Ajá. Eh, bueno, en mi caso hay vídeos que es difícil de comparar entre ellos, ¿no? No diría que hay que uno es mejor que otro y tal, ¿no? Entonces, probablemente si me haces esta misma pregunta dentro de 3 días, voy a dar una respuesta completamente distinta a la que daré hoy. Eh, Porque a lo mejor me encuentro con que me apetecen más los logaritmos y hoy me apetece más el cero, u otro día me apetece más. Pues, por ejemplo, hoy acaba de publicarse un vídeo sobre los números subnormales, que me parece un nombre como muy chocante, incluso ofensivo para unos pobres números, y que tiene que ver con cómo se codifican los números en los ordenadores, en las computadoras. Entonces, pues es un vídeo que es un poquito técnico porque cuenta cómo se codifican los números en los computadores y sin embargo tiene esta cosa tan chocante de que se les llama subnormales a esos números porque están por debajo de los números que se llaman normales. Simplemente es eso. Pero de entre los últimos que he hecho, hay uno que me llama la atención, que me llamó mucho la atención el tema y me gusta porque no lo he visto tocado por ahí, que es, no sé si recordáis esta serie de Netflix, creo que se llamaba Gambito de Dama, al menos en España se llamó Ujú. así. sí. Sí, Eh, también en Queen's México. Gambit, me parece que era en inglés, Ahí ¿no? va, la de la Bueno, muchacha del pues ajedrez. exacto. En esas tesis, en esa serie, aparece una tesis doctoral, porque la madre de la protagonista es matemática en la ficción. Y aparece una tesis doctoral en matemáticas, que es la que se supone que ha hecho la madre y que tenía un título matemático, creo que era representación de grupos monomiales o algo así. Y entonces seguí la pista a esa tesis, si existía, si no existía, quién la había hecho, etcétera. Y bueno, acabé descubriendo que tenía cierta conexión con el que probablemente es el mayor teorema del siglo XX, que es el teorema de la clasificación de los grupos finitos simples, que es un esfuerzo de cientos de matemáticos. Entonces ese me gustó, el tirar del hilo de una serie tan popular en el que de repente un fotograma te lleva al núcleo de la historia de la matemática moderna. Sin Wow. pretenderlo, porque los de la serie podían haber cogido cualquier otra cosa. Es decir, no ocupa ningún papel esa tesis en la serie. Wow. Wow. Ahora voy a ver ese video, Sí, que sí. no lo he visto. En mi caso, fíjate que también es difícil elegir, ¿no? Porque muchas veces es alguno de los últimos videos que hemos producido es el que más me está gustando, ¿no? Porque creemos mucho en estar como haciéndolos cada vez mejor, o eso quisiéramos. Pero la verdad es que cuando me lo mencionaste, el primero que me vino a la cabeza es uno que se llama la gravedad. Es una pregunta, ¿la gravedad realmente es una fuerza? Porque es de esos videos en los que siento que entendí algo que no había entendido antes. O sea, en cada uno de los videos tengo que investigar cosas nuevas, pero en ese, pues me tuve que clavar fuerte a tratar de leer mucho más de teoría de la relatividad y cómo es que la deformación del espacio-tiempo es la que genera lo que le llamamos fuerza de gravedad. Y después de leer un buen rato los libros, por ejemplo, el de Einstein, que se llama Sobre la teoría de la relatividad, que es un libro pequeño sobre, eh, más bien en estilo como divulgativo, y ver mil videos y cosas así, me hizo así la cabeza, ¿no? Y dije, ya más o menos entiendo cómo está esto de la deformación espacial. Y encontramos como una manera de explicarlo que creo que no se ha visto en otros lugares, ¿no? Entonces me da mucha satisfacción como poder encontrar como esa manera de explicar las cosas que no se ha explicado en de otra manera, o más bien de esa misma manera en otro lugar. Ese es uno de los que más satisfacción me ha dado por eso, ¿no? Porque siento que aprendí mucho. Y hay algunos
también me gusta porque nos han hecho como modificar un poco la manera. Uno de los tempranos que hicimos era, la gente preguntaba mucho si Dios existe. Decíamos, no, nosotros no nos vamos a meter en esos temas, eso es cuestión para dejarlo a la filosofía, a la teología. Y al final decidimos, pues, precisamente darle voz al debate, ¿no? Y a la historia y un poquito hablar de religión comparada y hablar de las diferentes posturas. Y creo que le gustó mucho al público también en un video con esa orientación. Esos serían como dos de mis videos favoritos de mi propio canal. Genial. Ahora empezaron a llegar preguntas acá en el chat y hay una en la plataforma de preguntas, así que si les parece les voy diciendo. Pregunta Joana, ¿cómo inician el proceso creativo de un video? Sí. Supongo que como así, capaz que es una cosa sumamente grande y que incluso les debe llevar, dependiendo del video, les debe llevar más o menos o un determinado proceso, pero como medio, supongo que también para saber si uno quisiera ser divulgador, empezar a hacer un canal de divulgación, cómo podría empezar a Pues, trabajar. No sé, si gustas que empiece yo, Eduardo, que en nuestro caso empieza Sí. por las preguntas. Como todos nuestros videos o la mayor parte de nuestros videos son preguntas, los títulos, entonces lo primero que tenemos que hacer es construir una pregunta y para eso muchas veces nos inspiramos en las preguntas que hace el mismo público. Y creo que esa es una de las cosas interesantes que precisamente nos dan los nuevos medios, a diferencia de lo que suele ser los medios tradicionales o los medios masivos, es que podemos estar escuchando todo el tiempo lo que nos están preguntando las personas. Entonces nosotros tenemos una base de datos con más de 1000 preguntas que nos ha hecho el público y a partir de ahí pues empezamos a ver qué se pregunta más o cuáles preguntas nos parecen más interesantes a nosotros o en cuáles podríamos aportar un punto de vista interesante, etcétera. Y una vez que elegimos la pregunta, pues más que elegirla, la vamos como construyendo como para hacerla interesante para un video. Y a partir de ahí, pues empieza un proceso de investigación, porque pues en nuestro caso no somos especialistas en ninguna de las ciencias, ¿no? Sino que tenemos que investigar en fuentes confiables, a veces apoyándonos de personas que sí son especialistas. A partir de la investigación, pues escribimos un guión, ¿no? Un guión que trata de ser un guión más narrativo que expositivo simplemente, ¿no? Y a partir de ese guión, y nos lo planteamos un poco como un misterio, como cómo vamos a resolver esta pregunta, ¿no? Y vamos dando pistas para ir resolviendo el misterio. A partir de ahí, bueno, no lo he dicho, pero los videos los hacemos un equipo que curiosamente somos realmente 12 personas las que trabajamos. Yo me dedico a la parte de los guiones y la dirección, pero tenemos 4 ilustradores, tenemos una persona que se dedica a la edición, dos personas que se dedican a la animación, y ya tenemos una persona que se dedica a administrar proyectos, porque antes teníamos un caos, y entonces nuestro tiempo de producción de cada video es de aproximadamente 5 semanas. Nos tardamos 5 semanas en producir un video porque es tardado hacer la animación, etcétera, pero estamos produciendo varios al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acabo de terminar un guión ahorita, pero ya estoy revisando la animación bueno, más bien del guión anterior que se va a publicar esta semana, etcétera. Y de la parte de ilustración, pues también se manda a grabar la voz, también, pues tenemos una persona que hace voz además. Entonces somos un equipo de producción grande, ¿no? Y bueno, al final se juntan el audio y la imagen, se anima, se edita y pues le ponemos musiquita, efectos de sonido y lo subimos a YouTube y lo promovemos. Tratamos de que la gente lo vea a través de nuestras redes sociales. Ese es nuestro proceso. Genial. Que quedaron impactados con la base de más de 1000 preguntas Y que sigue tienen un montón creciendo. para elegir. Sigue creciendo porque además siempre nos dicen, oigan, ¿de dónde sacan las ideas? Digo, pues ahí están, o sea, más bien nos sobran, ¿no? Y a mí me da un poco de angustia
que nunca vamos a terminar de contestarlas todas. Sí. Pero hay tiempo. Bien, Sí, en mi caso pasa un poco similar, ¿no? Mi papel sobre todo es elegir los temas y redactar los guiones y luego presentar, o sea, hablar, locutar, digamos. Y en mi caso lo que hago es, yo tengo permanentemente puestas las antenas, digamos, ¿no? Como vivo rodeado de matemáticas todo el tiempo porque es mi trabajo, ¿no? Eh, pues siempre me surgen temas o en conversaciones o en libros que leo o en cosas que veo por ahí. Y en cuanto algo me llama la atención, por lo que sea, pues lo anoto. Anoto, mira, esto podría hablar en algún momento, esto podría ser, o esto no sé cuánto. Y a veces hay gente que me sugiere algunos temas, muchos los he tratado o no, y entonces busco, y tengo como una selección de temas. No tengo una base de datos de 1000 preguntas, pero sí que tengo una listita donde me voy anotando temas y cosas. Y a veces ocurre que esos temas están ahí durante un tiempo indeterminado, no hay un orden, sino que de vez en cuando miro la lista y a veces encuentro la forma de contar algo que a lo mejor lleva mucho tiempo anotado y resulta que han pasado por delante muchos otros temas porque en cuanto pensé el tema se me ocurrió la forma de contarlo, pero hay otros que no, que a lo mejor no, y no tiene por qué ver con que sean más complicados o más sencillos, sino que simplemente no encontraba o no respiraba la forma adecuada de contarlo, de comunicarlo. Digamos que de alguna forma el tema todavía no estaba preparado para mí, o yo no estaba preparado para ese tema en cuanto a la cuestión de cómo contarlo, ¿no? Cómo comunicar eso. Algunos porque son muy difíciles, puede pasar. Puede pasar que algunos muy difíciles y todavía no se me ocurre la forma de acercarlos. Y haya otros que, bueno, pues que me parece que sean o profundos o muy comunes y quiero darles un enfoque diferente. Y entonces, pues ahí, eso lleva un tiempo. Pero en el momento en que me pongo a escribir el guión, normalmente la escritura del guión es rápida. Lo suelo escribir bastante rápido. Porque ya como que ha pasado por mi cabeza durante un tiempo, ha estado ahí trabajando, dando vueltas en este hueco que tengo encima de los hombros, entonces ha estado como rebotando en las paredes y ya ha encontrado su acomodo. Y luego, efectivamente, también yo no gestiono la parte técnica del canal. De hecho, el canal Derivando es de una productora, hace una productora que hace televisión también y otras cosas. Y entonces la parte de edición, de camarógrafo, sonido, todo eso, yo no me ocupo nada de eso. Si no, yo creo que tendría que dedicarme muy exhaustivamente o muy exclusivamente al canal Derivando y no podría hacer la investigación o no podría dar mis clases y tal, ¿no? Entonces, sí, mi proceso de elección de los temas es estar atento permanentemente, tener siempre las antenas matemáticas colocadas en la cabeza. Oye, perdón, antes de la siguiente pregunta, estoy viendo que hay una parte de ese proceso, eso que tú le dices está rebotando dentro de la cabeza, yo le digo tiempo de fermentación, ¿no? Y es que hay veces que, sí, hay veces que uno quisiera como empieza el tema y ya ponerse a escribir, pero no se puede sino hasta que se queda un rato así como en el desván, yo digo así como de parte de atrás, y luego de repente algo sucede o algo hace clic en tu cabeza y dices, lo puedo contar de esta manera, ¿no? Y entonces ya empiezas ahora sí el proceso ya de trabajo Exacto. externo. A mí me sirve mucho llevármelo a correr. A mí me aficiona a correr por el campo, entonces me lo llevo muchas veces a correr y entonces corriendo se me han ocurrido muchas formas de contar. Claro. Yo creo que sí, que el cuerpo tiene que ver ahí también. Sí. Piensas las cosas de otra forma distinta. Ahí va. Sí, esto es todo un tema, encontrar la forma de poder explicar. Y eso que dicen de que está muy bueno, de que en un momento todo encaja y empiezan con el guión. Bueno, más comentarios de qué gran trabajo colaborativo en el caso de lo que explicaban antes. Y después tenían una siguiente pregunta, era si miden el impacto de sus videos por el número de seguidores o toman en cuenta algún otro indicador. Qué interesante pregunta. La primera pregunta sería, ¿miden el impacto de sus videos? Sí. Ay, Claro. sí, Sí, claro, porque ahí hay un trabajo de gente que tiene que de alguna forma vivir de ello, ¿no? Entonces, cuando, no sé, en el caso
curiosamente, en el caso de Derivando, pues la gente que decía, ¿no? Camarógrafos y todo esto. Entonces es importante que la gente los vea y el número de visionados y el número de seguidores es importante, pero eso, al menos en mi caso, no selecciono, no interfiere en la selección de los temas. La selección de los temas no es, voy a tratar este tema porque seguramente lo va a ver mucha gente. No, los temas los selecciono porque me van a parecer interesantes, me parece que es interesante que eso se comparta, o porque me parece importante de alguna forma, o porque creo que viene a cubrir una necesidad, aunque no sea más que una necesidad de curiosidad. Entonces sí se mide el impacto, por supuesto, claro que lo medimos y tratamos de ver cómo funcionan los vídeos y a qué tipo de audiencia estamos llegando y a qué tipo de audiencia no estamos llegando, y eso es importante, pero eso no marca. Por ejemplo, yo creo que uno de los vídeos que menos visitas han tenido, para mí es uno de los más importantes del canal. Y me parecía muy importante que existiera un vídeo sobre ese tema. Es un tema de ética y matemáticas, como que en un mundo en que las matemáticas cada vez están más presentes en entornos de poder y de decisión, cómo los matemáticos tenemos que afrontar la cuestión ética de qué investigamos y cómo lo investigamos. Y para ello me entrevisté con Federico Ardila. Es de las pocas entrevistas que he hecho en Derivando, con Federico Ardila, que es uno de los mejores matemáticos en lengua española, es un colombiano que vive ahora en Estados Unidos. Y ese vídeo a mí me parece importantísimo. Y jamás he tenido ni una sombra de arrepentimiento de haberlo hecho. Y es uno de los que menos visitas han tenido en el canal. Y sin embargo, me parece que cada una de esas visitas está haciendo un bien, más que a lo mejor otros vídeos que tienen muchas más visitas y bueno, pues el bien que hacen, que también lo hacen, es mucho más diluido probablemente. En nuestro caso, bueno, también tenemos es como dos lados, ¿no? Una parte que es como una medición así, métricas, porque pues sí vivimos de esto, ¿no? Y entonces tenemos que revisar cuánta gente nos ve y cuánto tiempo pasaron viendo cada video y en qué momento dejaron de verlo, ¿no? Que es la retención del público y cosas por el estilo. Pero eso es más bien como ratings, ¿no? Un poquito como pues para medir más que el impacto educativo, el impacto social, etcétera, pues es para ver, a ver cómo le hacemos para que siga funcionando y siga vivo el canal, ¿no? Pero la otra parte tiene que ver con, no la tenemos sistematizada, pues no tenemos un sistema así de decir, es que hemos impactado en tantas personas y Pero lo que te puedo decir es que es gratificante cuando recibimos los mensajes del público, ¿no? Cuando nos dicen, aquí aprendo mucho, esto no lo sabía. Hemos recibido 2 o 3 correos así muy bonitos donde nos dicen, oye, yo no sabía que esto existía y ahora encontré mi vocación, ¿no? Y ahora quiero ser científico, ¿no? O yo iba a dejar la escuela, pero ahora veo que sí vale la pena. Y dices, ay, bueno, una persona que continúe sus estudios ya es una labor importante, ¿no? Entonces, pues son impactos pues que nos gratifican mucho, ¿no? Que te digo, no lo podemos medir así, curiosamente logró esto, pero por lo menos a nosotros nos resultan gratificantes. Otro, por ejemplo, es que ahora con la famosa pandemia, nuestros videos fueron utilizados por la Secretaría de Educación Pública en México, ¿no? Nos pidieron permiso para usarlos en un proyecto que se llamó Escuela en Casa y pues formaron parte del plan de estudios de los niños en sus estudios en casa. Entonces, pues yo creo que ahí también hay un impacto interesante, ¿no? Cada vez son más las personas que me dicen, nos ponen tus videos en mi escuela, ¿no? Y entonces, pues es una manera en la que nosotros pensamos que seguimos haciendo bien las cosas, ¿no? Y que nos inspiran para seguir mejorando. Genial. Acá están comentando un poco en el chat de una persona que hace videos en Facebook Live de matemáticas, justo, y que muchos comentarios siempre odiaban las matemáticas porque les daban explicaciones que no entendían y cómo a veces eso también encontrar una forma de que les llegue de otra forma hace que se amiguen con esas cosas que a veces uno les tiene cierto rechazo. Y cómo usan un poco los videos para apoyar en actividades con los estudiantes. Sí, a mí Otra al hilo pregunta. de lo que decía... Sí. Un segundo, sí, al hilo de Sí, lo que obvio. decía Tona y
y con lo que comentabas ahora, sí, a mí esto me hace replantearme un poco la labor de estos vídeos que hago derivando, ¿no? Porque también me dice mucha gente que los ponen en sus clases y que les gustan a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y eso les hace animarse con las matemáticas, que les gusten más. Incluso hay gente que te dice eso, que ha estudiado matemáticas, lo pasan a veces por la televisión también, como en la pandemia pasó también. Y a mí eso me hace replantearme, porque yo creo que los matemáticos tenemos que seguir intentando que la gente odie las matemáticas y quedárnoslas solo para nosotros. Claro, ser egoísta, quedarnos solo para nosotros. Entonces me parece que esta cosa de que a tanta gente le gusten las matemáticas y todo eso es un error. Y eso me plantea modificar mi vídeo. Hay que hacerlo más aburrida. Claro. ¿Cómo se les va a ocurrir de que a todo el mundo le gusten las matemáticas, no? Eso está bien. Pero bueno. Otras preguntas que surgieron por acá es, ¿qué fue lo más difícil en el inicio de sus programas, de sus canales? ¿Cómo un poco comenzaron con esto? Mira, fíjate que para mí no fue, o sea, más que una dificultad, era como una incertidumbre al principio, porque cuando nosotros empezamos había muy pocos canales de lo que se llama divulgación en español. De hecho, yo traté de buscar varios y no encontré más que Sé de Ciencia, creo que andaba por ahí en ese entonces. Y, y bueno, seguramente existían otros, pero no fui capaz de encontrarlos. Pero me daba la impresión, yo veía los videos más vistos de YouTube y todo y decía, bueno, están viendo aquí las telenovelas y los programas del cómico más insulso que conozco aquí en México. La gente no va a querer ver estas cosas, ¿no? Es muy probable, o sea, no hay un público en español para y resultó que sí había un público, ¿no? Entonces, al principio sí fue un poco, pues más que difícil, como un reto, digamos, superar ese miedo de no va a haber un público y ver que poco a poco sí, ¿no? Habíamos subestimado al público, y claro que hay mucha gente interesada en el conocimiento de todos los tipos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Esa parte fue como un inicio lento, ¿no? Nosotros tardamos más de 3 años en que nuestro canal se sostuviera a sí mismo, digamos, con los recursos, porque era mucho trabajo, ¿no? Hacer la animación y todo, pero después de esos 3 años, pues resultó ya muy gratificante. Como veíamos el crecimiento, dijimos, hay que continuar, ¿no? La gente lo está viendo, a la gente le gusta cada vez más. Si vamos mejorando, va a atraer un público más grande, ¿no? Y se va a sostener esto, y así fue. Sí, a mí hay una cosa que me resultaba difícil al principio y que me sigue resultando difícil, y creo que es la mayor fuente de complejidad, que es ¿qué tengo yo que aportar que no esté ya? O sea, ¿por qué hacer el esfuerzo, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo en primer lugar? ¿Por qué seguir ahí? ¿Qué puedo yo aportar que no lo pueden hacer otras personas o que no lo estén haciendo otras personas? Que es un poco como responderte a la pregunta de cuál es mi voz en YouTube ahora mismo, ¿no? O sea, Claro. qué es lo que yo quiero contar y cómo lo quiero contar, en qué soy distinto, en qué puedo aportar. No simplemente por tener, digamos, arrancar una cuota de mercado o arrancar una cuota de espectadores, no, sino decir, bueno, en este mundo que es plural, en el que muchas voces pueden oírse y que hay voces que cada una de ellas tiene su propio tono, su propio color, incluso su propia textura, la mía cómo quiero que sea, cómo está y por qué es necesario, ¿no? Porque quizá podría, si encuentro que esa misma voz está presente en otras personas, quizá mi labor sería más apoyarla, ¿no? Apoyar esa labor de otras personas, podría ser ese planteo. Pero decir, mira, pues casi diariamente con cada vídeo digo, pues, ¿cuál es mi esencia aquí? Y creo que es algo que uno se pregunta cuando comienza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vengo a aportar? ¿Qué vengo a ofrecer? Y de alguna forma me viene, aunque suene ahora mismo muy, muy tonto, iba a decir muy ñoño, pero creo que en cada país de Latinoamérica ñoño significa una cosa distinta, así que voy a ir a una palabra que compartamos más, que suena como muy tonto, ¿no? Pero
o como muy, muy blandito, pero me viene esa canción que cantaba Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? O sea, y vengo a ofrecer una forma de ver la ciencia, vengo a ofrecer una forma de ver las matemáticas y vengo a compartirlo más que a enseñar o más que a imponer una forma de ver, ¿no? Sino decir, mira, yo veo esto así, me gusta, creo que a otras personas les puede resonar también y es lo que vengo a ofrecer. Y yo creo que esa es la mayor dificultad, el identificarte a ti mismo dentro de todo este ecosistema enorme que es Internet. Genial, muchas gracias a los dos por las respuestas. Creo que es todo un desafío empezar un canal así y bueno, y tener la suerte como que tienen ustedes de ir creciendo e ir desarrollando como un montón de cosas. Y ahora en esto que estabas diciendo, Eduardo, de que tal, querés compartir lo que te gusta y lo que sabés, un poco preguntan qué es lo más difícil que consideran de lo que es hacer divulgación científica. En esto de compartir, qué es lo que consideran que es lo más difícil en general, no necesariamente capaz en el armar un video, sino en toda la actividad. Sí, a mí me parece lo más difícil y lo más importante, creo que es saber escuchar a quién tienes delante. Saber interpretar a las personas a las que te quieres dirigir, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus incertidumbres y a partir de ahí comenzar a hablar, porque yo creo que la ciencia es probablemente el terreno común más hermoso desde el que podemos trabajar juntos o más útil desde el que podemos trabajar juntos. Entonces, interpretar a quién tienes delante para poderte dirigir en los términos adecuados sin establecer jerarquías que no sean necesarias, ¿no? Porque, por supuesto, tú vienes a compartir un conocimiento o vienes a compartir una forma de ver, pero hay otras cosas que no son, en las que no estamos distintos, ¿no? Entonces, buscar ese terreno común a partir del cual crecer, creo que es lo más complicado porque implica mucha escucha. Y eso hace y eso lo hace difícil, porque finalmente somos mucha gente, como muy diferentes, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de escucha para mí es lo más difícil y lo más importante a lo que se tiene que enfrentar alguien que haga divulgación científica. Yo coincido también en que es posiblemente la parte más importante de la divulgación y que se debe aprovechar además en estos tiempos, ¿no? El de tener las orejas bien abiertas para escuchar. En mi caso, más difícil que eso ha sido, bueno, es que no sé si viene mucho al caso, pero en nuestro caso es la cuestión organizacional. O sea, yo yo fui formado, digamos, como comunicólogo, mi experiencia es haciendo caricaturas y para mí ha sido un reto enorme dirigir una empresa. O sea, para eso ha sido muy difícil, pues toda la parte de coordinar un equipo de personas, ver los asuntos desde el dinero, los impuestos, la repartición de las tareas, etcétera, es una cosa que todavía no he resuelto. O sea, sufro por la falta de tiempo, me cuesta mucho trabajo. Hasta la fecha ha sido difícil porque no tenemos como bueno, no es como ir a un trabajo donde ya sabes cuánto vas a ganar y haces tu labor y te regresas a tu casa y descansas, ¿no? Es un poquito esa parte. No sé si tiene que ver con la divulgación, pero digamos, mi formación no estaba por el lado de armar un proyecto de este tipo, pues, ¿no? Que requiere como otras habilidades administrativas, financieras, etcétera, que no tuve, ¿no? Para mí esa parte ha sido difícil. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, porque si no parece que el mundo de la divulgación y todo esto, y que es cierto todo esto que hay detrás de compartir y tal, pero que fuera, que somos seres de luz, en lo que todo fluye y todo es hermoso y fácil, y no, y hay unas facturas que pagar y hay una organización que hacer y hay que buscar un hueco en un lugar que es incómodo, ¿no? Porque muchas veces pasa, creo que
que andaba por ahí también en los comentarios, que finalmente estamos dependiendo de una plataforma cuyos intereses no son en la divulgación científica, sus intereses son que la gente los vea más y ganen el mayor cantidad de dinero posible. Entonces, ser capaces de convertir eso en un apoyo para la divulgación científica pasa por tener muy claro cómo organizarte y cómo hacer también las facturas y las cuentas a fin de mes y cómo tratar de esa parte que parece que no tiene nada que ver con la divulgación científica, pero lo tiene todo el sentido. Sí. Fíjate que, Claro. perdón que voy a continuar con eso porque esa otra parte, la de la plataforma, también es muy interesante. Eh, eh, no, bueno, yo me suelo mover mucho en el mundito de YouTube, de la ciencia, de la divulgación o de incluso de la crítica política, etcétera. Y me ha tocado estar en reuniones con otros youtubers, ¿no? Y veo los canales, pues, que son de bromas, no sé, de concursos, de comedia, etcétera, de todo, pues, ¿no? Entonces me doy cuenta como de que esta parte de la divulgación del conocimiento es una cosa muy pequeña dentro del mundo de, de YouTube, que gracias a YouTube ha encontrado un camino, ¿eh? Que esa es otra parte bien interesante, pues creo que estaba muy limitado y ahora hay mucha gente, ¿no? Haciendo divulgación y eso se me hace maravilloso, pero seguimos siendo como un poco, como una parte no tan grande, pues, de ese. Y entonces los algoritmos, el famoso algoritmo de YouTube no está diseñado para favorecer necesariamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces es un poco como aprender a navegar en ese entorno también. Sí, un poco era lo que preguntaban entre los comentarios de cómo se enfrentaban justamente a esos cambios de algoritmo y qué diferencias sentían con respecto a los canales estos que no tienen nada que ver con la divulgación de la ciencia. Está bueno que lo trajeran un poco a colación, porque claro, o sea, dependen también de eso, con qué tanto van a llegar sus videos a la gente, ¿no? Bueno, acá nos hacen una pregunta de si nos podrían compartir una experiencia donde les fue difícil la elaboración de un video y qué lección aprendieron. Y un poco también quería enganchar en, que sabemos, qué pasa si después de que arman el video notan de que hay un error, cómo se encuentran con esa situación, con todo el tema de que a veces los videos con errores a veces quedan más de lo que es los arreglados. No sé si se entiende la Nosotros nunca pregunta. cometemos errores, ¿eh? Nunca. Ah, no, seguro que no. No, los científicos son seres de luz que no cometen errores. No, bueno, en nuestro caso, si el error es muy grave, sí hemos bajado 2 o 3 videos, ¿eh? Algunos de ellos sí decimos, ¿cómo cometimos eso? ¿No? Tenemos que bajarlo, reeditarlo y volverlo a subir. Hay algunos otros que decimos, bueno, lo sustancial del video está bien, pero se nos fue este detalle o este dato y lo que hacemos es poner fe de ratas en la descripción y decir, en el video dice tal cosa, pero debe decir tal cosa. Y ya, y creo que una parte importante sí es esa de ser honestos, ¿eh? De ser, como no clavarnos en este rollo muy de internet acá en México decimos de montarnos en nuestro macho, ¿no? De decir, ya lo dije y ahora tengo que sostenerlo hasta las últimas consecuencias. No, pues simplemente, tienes razón, está equivocada esta parte que encontraste y esta es la parte verdadera o con más certeza, ¿no? Pero sí, tratamos de corregirlo. Depende del grado del error. No sé, Eduardo. Sí. En el caso hipotético de que yo cometiera algún error, si en algún momento eso pudiera llegar a ocurrir, no se me ocurre que contemplo esa posibilidad. ¿Qué Pero circunstancias podrían si llevar eso, a algo tan difícil, ¿no? si eso pudiera llegar a ocurrir, como por ejemplo en el vídeo que hemos subido hoy en el que hay 2 errores, uno es si te das cuenta a tiempo y hay alguna forma de hacer eso como una fe de ratas o algo así, pues se pone un titulito de que incluso te puede hacer reírte de ti mismo, ¿no?
decir, bueno, pues si esto si no es grave, claro, si es una errata, si es un error pequeño. O también en los comentarios, o sea, en la descripción del vídeo, ahí hacer una fe de ratas, efectivamente. Si hubiera por contemplar la posibilidad simplemente, algún error grave, sí, claro, se baja el vídeo y se repite o se hace una nueva versión o se recorta para que esa parte que no está bien, por la causa que fuera, pues no esté. Y luego también hay muchas veces que, contrario a lo que mucha gente piensa, las matemáticas hay muchas cosas que son opinables, porque dependen del contexto incluso matemático en el que estás. Entonces, cuando hay una cosa como muy sencilla, ¿no? Que creo que todo el mundo va a entender. Cuando yo digo la ecuación x cuadrado igual a 1, x cuadrado igual a -1, no tiene soluciones, para un niño de 10 años no puede tenerlas, porque no ha visto que son los números complejos. Para una persona que está estudiando física o ingeniería sí debe tener soluciones. Entonces hay dos contextos distintos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Esa ecuación tiene soluciones o no? Pues hay contextos. Este tema que es como muy sencillito, se extrapola a muchas cosas en las matemáticas y hay incluso debates así como artificiosos, ¿no? En las matemáticas. Entonces está muy interesante escuchar los comentarios, también decir, bueno, yo doy una visión o tengo una opinión incluso, o me he equivocado en esto y agradezco las otras opiniones, sí. Por cierto que hablando de datos opinables, en nuestro caso, por ejemplo, los videos en donde abordamos temas de historia generan una tremenda discusión, ¿no? Porque siempre hay, si dices algo bueno de un personaje histórico, siempre salen los que dicen, pero este era un ladrón y era un asesino. O si dices algo malo de otro, no, pero ¿cómo se atreve, no? Y entonces, porque son cosas complejas desde que tienen muchos puntos de vista, ¿no? Y esos no, yo no los considero errores, sino como pues puntos a discutir, ¿no? Y qué bueno que se arme discusión en en los Sí. comentarios, ¿no? Bueno, esto está bueno de que no se entre en esa rosca de, bueno, porque yo lo dije y tiene que estar bien y no puede haber otra opinión que la mía, que a veces creo que sucede y es sumamente importante y valorable eso en general de ustedes. Bueno, Sí, hay una cosita sobre eso. sí. Sí, hay una cosita sobre eso que sí que me gustaría puntualizar, porque por un lado es verdad que no podemos tener este marchamo, esta marca de infalibilidad o de dogmatismo con respecto a la ciencia, ¿no? Pero por otro lado, también creo que los científicos, las científicas, y en particular la gente que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia también, tenemos que tratar de sacar la certeza científica o la evidencia científica de los debates identitarios o de los debates partidistas. No puede ser que estemos planteándonos si los virus existen o no y que eso se convierta en un debate político. Eso no puede ser. O que el calentamiento global se convierta en un debate político solamente, ¿no? Identitario. Este tipo de cosas creo que tenemos que dejar bien sentadas que hay una evidencia científica de ciertas cosas y que eso es un terreno sobre el que construir juntos, no un arma arrojadiza contra el rival de otro partido. Entonces, aun manteniendo esta humildad, ¿no? que es consustancial a la ciencia, también tenemos que mantenernos fuertes en las cosas que nos pueden permitir afrontar los problemas que tenemos y que tendremos. Oye, completamente de acuerdo con eso, y eso significa que tenemos también una responsabilidad, ¿no? De hacerlo de la manera más, o sea, no podemos usar como cualquier cosa como fuente, etcétera, ¿no? La complicación, ahí voy a discutir con Eduardo, es que la frontera no es tan clara, ¿eh? La frontera no es tan clara de qué es, así como indiscutible ciencia. Yo pienso, por ejemplo, sacamos un video acerca de la homosexualidad, ¿no? Y nosotros buscamos las fuentes más científicas, etcétera, y aún así se convierte en un debate social, político, identitario, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo Sí, sí. la biología dice qué, ¿no? Y entonces, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y los dos tienen la bandera de la biología como, sí, ¿no? Es fuertísimo.
Entonces la frontera no es tan clara, ¿no? Pero pues dentro de eso, eso, ¿no? Nuestras fuentes lo más sólidas posible, lo más científico posible. Es todo un asunto. Sí, sí. Claro, sí, justo un poco les iba a preguntar sobre las fuentes de información que usan un poco para armar su material, justamente por esto de que hay temas que es fácil encontrar fuentes en las que uno basarse, pero hay temas que en realidad empiezan como a tener distintas voces y el discernir si esa voz no diría un invento, pero un invento, o si es algo con lo que se puede trabajar. ¿Cómo hacen la elección de las fuentes para basar sus videos? Claro. En matemáticas no es tan resbaladizo, ¿no? Porque realmente las matemáticas son un desarrollo de la lógica, digamos, ¿no? Y entonces lo que es. Y aunque haya, como decía antes, estos contextos y esto que no puede, pero yo sí que trato de ir a fuentes pues, científicas y técnicas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la complejidad de los problemas. O sea, pues, por ejemplo, yo aquí trabajo en un departamento de matemáticas. Cuando hice unos vídeos sobre la hipótesis de Riemann, que es un tema complicado, yo consulté con profesores especialistas en análisis armónico, que es el área donde esto está, y sí que les pasé el guión para ver que yo no estaba diciendo ninguna cosa que pueda llevar a engaño y así, ¿no? Y en lo demás, pues sí, leo muchos libros de matemáticas y me informo en fuentes, en libros de texto, a lo mejor, en libros históricos y así. Así que en mi caso sí que son sobre todo fuentes documentales de libros y esto, ¿no? Y expertos cuando tengo alguna duda. Pues también, bueno, en nuestro caso, como nuestra diversidad de temas es muy grande, consultamos también pues muchas fuentes, pero las nuestras son más bien, bueno, más bien, sí, también son fuentes de estudios científicos, ¿no? Que publicados en revistas o en sitios de internet, digamos, revisados por pares y que tienen todo este rigor. Hay otras partes que son un poquito más difíciles, como decíamos, los temas de historia, etcétera, que pues se presta un poco más como a que haya más opiniones o más puntos de vista, más eh, sí, pues formas de ver la historia, etcétera. Pero siempre tratamos de que sea eso, ¿no? Los fuentes, digamos, con reconocimiento científico con estos criterios, ¿no? De que son revistas indexadas o de tipo, pues reconocidas, ¿no? Esa es nuestra. Y cuando tenemos dudas, buscamos expertos, ¿no? Tratamos siempre de acercarnos a alguien que sí sepa, ¿no? Hemos trabajado con biólogos, con físicos y físicas, dije biólogos, pero hemos trabajado con más biólogas que biólogos, por cierto. Eh, doctores, médicos, pues de lo que se necesite, ¿no? Y hacemos colaboraciones con otros canales de YouTube también que son especialistas, ¿no? Con astrofísicos, etcétera. Uh-huh. Sí, bueno, estarían quedando los últimos 10 minutitos y entonces quería preguntarles, bueno, imagínense que alguien que no tiene mucha experiencia en esto de la comunicación científica y ni que hablar en un canal de YouTube y todo, les venía a preguntar, bueno, ¿qué recomendaciones me darías si quisiera meterme en este nuevo mundo? Eh, sería un poco por ahí. No, que nos deje el pastel a nosotros solos. Que no lo haga para así ustedes no pierden el trabajo, seguro. No, bueno, en realidad, no, la verdad es que sí, está muy padre. Creo que se hace como una especie de ecosistema. Hasta ahorita veo yo menos competencia y todavía bastante colaboración, ¿no? Todavía
Todavía hay mucha colaboración entre todas las personas que hacemos. Espero que siga así. No sé si va a llegar un momento en el que nos vamos a estar peleando por el público, pero nosotros hemos visto más bien que funciona al revés, ¿no? Que con la colaboración vienen más seguidores, más vistas, etcétera. Yo pienso que lo que recomendaría es depende de qué campo vienes. Si vienes de la ciencia, yo lo que recomendaría es que estudies cuestiones relacionadas con comunicación, ¿no? ¿Cómo comunico esto de mejor manera? Algo de medios audiovisuales, algo de narrativa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hago para comunicar esto? Y si vienes de la comunicación, pues que estudies ciencia, ¿no? ¿Cuáles son sus métodos, sus objetivos, cómo funciona más o menos, ¿no? Y además, pues ir conociendo por lo menos un poco de cada una de las ciencias que vayas a estar platicando. Y que se animen a hacerlo, que se animen a veces no salen tan bien las cosas al principio, pero poco a poco va uno afinando. Sí, yo otra cosa, coincido plenamente con lo que dice Tona, pero otra cosa que añadiría es plantearte desde el principio una buena solución a la cuestión técnica. Es decir, si tú vas a estar con un grupo de personas y alguien va a dedicarse a la técnica, pues asegurarte que ellos lo hacen bien, la parte de edición de vídeo, de sonidos, de bancos de imágenes, todo ese tipo de cosas, y establecer una buena línea de comunicación con ellos. Y si lo vas a hacer tú, dedicar un tiempo inicial intenso a prepararte bien la cuestión técnica, a solucionarla bien. Aprender un poquito de cómo iluminar, de cómo hacer el sonido, si va a ser tu imagen, o de cómo tener bancos de sonidos, bancos de imágenes, cómo gestionar la edición de vídeo. Eso que no sea algo que lo vas aprendiendo mientras vas haciendo el canal. Por supuesto, lo vas a ir mejorando mientras vas haciendo el canal. Pero de partida, tener echarle un poquito de tiempo intenso al principio, para que eso no se convierta en un lastre, sino que se convierta en un trampolín. Yo ahí haría mucho énfasis en el asunto del audio, ¿eh? Es impresionante cómo Sí. se puede echar a perder un video con una idea maravillosa si no se escucha lo que estás diciendo, que haya eco y que haya cuestiones así que no se entienda qué estás diciendo. Oh, es terrible. Hablando de lo técnico. Sí. Y rodearte de gente que con amor sea capaz de decirte la verdad. Sí. Que sean críticas, constructivas, pero que sean críticos. Genial. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé si alguien del público tiene alguna última pregunta. Alguien pregunta quién es la voz de los videos de Curiosamente. Se llama, saludos a Nidia, que ya vi que también dijo ahí que le gustó mucho el video de qué tiene de especial la ciencia. Bueno, la voz es de Javier Lacroix. Nosotros tenemos la fortuna de haber conocido a Javier que desde hace mucho tiempo antes de que fuera más famoso, que es un actor profesional de voz, ¿no? Y entonces, él entró a trabajar con nosotros gratis al principio y hemos contado con él desde entonces. Ahorita ya está viviendo en Canadá, está haciendo películas para Hollywood y cosas por el estilo. Entonces, se llama Javier Lacroix, se escribe Lacroix. Javier Lacroix. Búsquenlo por ahí. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos y a todos los que ingresaron, que estuvieron haciendo preguntas y participando de este diálogo. No sé bien cómo es la dinámica de cierre de esto. Pues nos despediremos. Bueno, yo agradezco también las ideas que he recibido aquí, porque las preguntas siempre son muy estimulantes y bueno, y todo lo que he aprendido hoy de la conversación con Tona y contigo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos entonces en las redes de momento. Luego ya nos iremos viendo en carne mortal, pero de momento en las redes sí. Pues yo también muy agradecido de haber participado en esta charla, en este panel. Pues muchas gracias, lo disfruté mucho y pues si se van a animar a divulgar también, creo que es importante recalcar lo que dijo Eduardo, esa parte de encontrar como tu voz. ¿Cómo puedo decir yo las cosas que no las han dicho otros? Creo que eso es una parte importante, pues.
Ujú. Bueno, creo que ahí paramos la grabación.